Gracias por la oportunidad, siempre es un gusto estar con ustedes. El viernes pasado anduve por Avellaneda, no pasé por la Gloriosa, pero tenía ganas. Pero me acordé de ustedes porque vi el GPS, me decía Pavón, así que me acordé de ustedes y bueno, los lindos momentos que el Señor nos ha regalado juntos. Me encanta participar de las reuniones de oración, les pido perdón por no haber estado antes. Le compartía a Aldo que justo en la universidad donde estoy estudiando, me metí una reunión ahora a las 8 y tenía que estar porque estaban todos los directivos, la presentación de una nueva materia, y bueno, tenía que estar. Así que estuve ahí, predicó el director, terminó, dijo amén y me borré. Así que estoy acá con ustedes. Pero Dios en su gracia se ha fijado en mí, Dios en su gracia no solo se dignó en salvarme, sino también tiene un sentido del humor increíble Dios, que se digna a usar cachivaches como uno para la obra de Dios. Y Dios me permite servir allí en la iglesia donde somos parte y donde somos fruto también en Escobar. Traemos sus cariños para ustedes. Y algo que me ha pasado con los años que Dios me ha regalado de poder servirle y también de la bendición de haber nacido en una familia cristiana y haber sido ministrado por mis propios viejos, mis propios padres, me pasó una particularidad que en la pandemia el Señor trajo luz a mi vida, ¿no? Y quizás te pase a ustedes y no es a modo de crítica, ¿sí? Sino de evaluación. Porque muchas veces me tocaba a mí compartir la palabra en las reuniones de oración y me di cuenta de que lo que menos hablábamos en la reunión de oración era de la oración. Y digo, en la pandemia fue para nosotros clave como iglesia decir, tenemos que hablar más de la oración. Porque sin dudas es el recurso o uno de los recursos más increíbles y poderosos que los hijos de Dios tenemos. Sin dudas, la presencia de Dios en nuestra vida por medio del Espíritu Santo es el recurso sobrenatural de Dios que permite que vivamos una vida en santidad. Sería imposible para usted, mi hermano, para usted, mi hermana, vivir la vida que Dios pide si no tuviéramos el auxilio divino del Espíritu Santo. Es por eso que tenemos la capacidad sobrenatural de vivir en santidad, porque el Santo Espíritu de Dios mora en nosotros. Y obviamente va a depender de nosotros y del lugar que le demos a Él en nuestra vida y de la libertad que le demos al Espíritu Santo, entiéndase libertad por esa soltura que tiene al trabajar en nosotros cuando el pecado es repudiado por nosotros, es odiado por nosotros y es un accidente en un estilo de vida. Recuerden allí en la primera carta de Juan, capítulo 2, versículo 1, el apóstol nos escribe y nos dice, hijitos míos, estas cosas les escribo para que no pequen, pero si alguno de ustedes ha pecado, recuerden que tenemos a Jesucristo justo como nuestro abogado. Y qué importante es que vos y yo podamos darle esa libertad al Espíritu Santo que mora en nosotros, siendo este recurso poderoso, pero también a los recursos que Dios nos ha dado, su palabra, la oración. Y justamente estaba leyendo esta tarde un poquito acerca de la oración y volví a leer algo que me llamó la atención, ¿no? Porque dice, si vos querés incomodar a un cristiano, preguntale cuánto tiempo ora por día. Y no lo hagas como un ejercicio para ofender ni para humillar, pero si nos preguntamos nosotros en este momento, ¿cuánto tiempo invertimos en la oración? Está tan lejos del tiempo que invertimos escuchando la radio, mirando la tele, ahora se suman las redes sociales, inclusive con el tiempo que podemos llamar un tiempo de calidad compartiendo con nuestra familia. Y estos días bajaba una imagen que me impactó porque decía, es ilógico querer pasar la eternidad con Dios y no invertir tiempo con Dios en la tierra. Porque el tiempo que vos y yo invertimos aquí en la tierra, en la oración, en la conexión a las reuniones o en la presencialidad, en la comunión con los hermanos, en el compartir de la palabra, ya sea evangelizando, discipulando o compartiendo quizás desde un púlpito, es invertir en lo eterno, es pasar tiempo con Dios. Tenemos la bendición de tener devocionales, la buena semilla, nuestro pan diario, la hora silenciosa, quizás, no sé,
el devocional PC y tantas herramientas que tenemos, y a veces pasamos así rapidísimo. Nos levantamos y lo primero que hacemos es abrir nuestras redes sociales y después nos llenamos la boca hablando de que Dios es lo más importante. Mi hermano, como te dije, mi hermana, como mencioné anteriormente, no es mi intención generarte una incomodidad, sino llamarnos a la reflexión en esta noche. Cuánto de lo que digo, cuánto de lo que canto, cuánto de lo que predico es una realidad en mí. Y hace un tiempito Dios me regaló estudiar el libro de los Hechos de los Apóstoles, o como decía el profesor que me enseñaba esta materia, los Hechos del Espíritu Santo. ¿Sí? Y espero que no te suene raro escuchar esta palabra Espíritu Santo, porque es una persona, porque es Dios. Y si hay una razón por la que los hijos de Dios vivimos una vida tan mediocre, tan de derrota, tan miserable, es porque no hemos comprendido la importancia y el poder de Dios en nosotros por medio del Espíritu Santo. Esta semana escuchaba a un hermano que se fue como misionero a la India. Viste que escuchamos todo lo que está pasando allí en Afganistán y debemos orar por los hermanos allí. Pero compartí con un muchacho joven, más joven que yo, y él estaba yéndose con su esposa y sus 3 hijos a la India. Y charlando, nos animaba y nos exhortaba con una frase que me impactó. No me acuerdo dónde la había leído, pero él decía, todos quisiéramos que Jesús esté con nosotros, ¿no? Nos encantaría haber vivido esa época de ver al Maestro cara a cara, de poder sentir su presencia de una manera física, de ser testigos presenciales de sus milagros. Nos hubiese encantado ser parte de esa misma obra, ¿no? Pero este hermano me llamaba a la reflexión y decía, es mejor tener a Cristo en nosotros que con nosotros. Y me quedé pensando, ¿no? Porque digo, qué realidad. Muchas veces vos y yo no valoramos lo que tenemos, que es la presencia de Dios morando en nosotros, porque nos encantaría estar en ese lugar o tenerlo de una forma física a Cristo. No te olvides que hasta que Cristo no se fue físicamente, el Espíritu Santo no vino. Entonces era necesario, como el Señor mismo le dijo, es necesario que yo me vaya para que venga el Consolador y Él les revele todas las cosas. Pero quiero que me acompañen, por favor, al libro de los Hechos, capítulo 4. Un capítulo espectacular. ¿Sí? Si tenés un tiempito ahí, y si no lo tenés, sos un mentiroso, porque tenés 24 horas todos los días. ¿En qué lo invertís? Eso es una cuestión tuya y somos responsables por eso. Pero cuando tengas un rato por decisión o porque tenés libre, lee o lea el capítulo 4 de los Hechos. Para nosotros, los que Dios nos ha puesto en la autoridad o liderando, tiene que ser un continuo recurso el libro de los Hechos para ver si estamos en la dirección correcta. Es una especie de brújula, ¿no? Que nos siga marcando el norte. Pero para vos, mi hermano, si no tenés quizás una posición de liderazgo, volver o entender la iglesia, la primera iglesia, esa iglesia que tuvo la bendición de ver a Cristo físicamente, pero que ahora está experimentando el poder de Dios en su vida de una forma increíble. Cosas que ellos no sabían cómo expresar y nosotros hoy tenemos la bendición de tener el canon completo, de tener comentaristas, de tener grandes teólogos que nos pueden un poquito más de luz, pero estos hermanos experimentaron quizás como nadie más esa presencia de Dios en su vida. Y mira, quiero que me acompañes, por favor, vamos a leer desde el versículo 23. Mencionarte que aquí hay unos versículos impresionantes de la palabra de Dios, como el versículo 12, ¿sí? En ningún otro hay salvación porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Versículo 3, entonces viendo el denuedo de Pedro y Juan y sabiendo que eran hombres sin letras y del vulgo, se maravillaban y les reconocían que habían estado con Jesús. Versículo 19, Pedro y Juan respondiendo dijeron, juzguen ustedes o juzgad si es justo delante de Dios obedecer a vosotros antes que a Dios. Versículo 20, porque no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. Frase que Juan vuelve a repetir allí en su primer carta. Impresionante. Si vas a los versículos finales de este capítulo, encontrás allí en el versículo 33, y con gran poder los apóstoles daban testimonio de la resurrección del Señor Jesús. Y abundante gracia era sobre todos ellos. Así que no había entre ellos ningún necesitado, porque todos los que poseían heredades o casas las vendían y traían al precio
y traían el precio, perdón, de lo vendido y lo ponían a los pies de los apóstoles y se repartía a cada uno según su necesidad. Impresionante cada uno de estos versículos, de ver lo que Dios hacía usando hombres comunes y corrientes como usted y como yo, mi hermano. No nos olvidemos que no se trata de nosotros. Ese fue el gran problema que tuvo Moisés. Cuando Moisés es llamado, él se centra en sí mismo y dice, pero yo no soy, pero yo no puedo, pero yo esto. Y el Señor le para el carro en seco y le dice, no entendiste, Moisés. No se trata de vos. Soy yo quien va a hacer la obra en vos. Y eso trae mucho ánimo a mi vida y espero que a vos también. Recordar que no se trata de nosotros, es Dios. Tan grande que los cielos de los cielos no lo pueden contener, pero que se hace espíritu, es espíritu y mora en cada uno de nosotros. Versículo 23, dice la palabra de Dios, y puestos en libertad. Bueno, si lees el resto del capítulo te vas a dar cuenta que por predicar el evangelio con ese denuedo, el pueblo, fíjate, dice versículo 2, resentidos de que enseñasen al pueblo y anunciasen la resurrección de Jesús de entre los muertos. Qué bárbaro, ¿no? Qué triste es que siempre haya un resentido en queriendo frenar la obra de Dios. Pero Dios es soberano y Él está en control. Dice la palabra de Dios, y puestos en libertad, vinieron a los suyos y contaron todo lo que los principales sacerdotes y los ancianos les habían dicho. Y ellos, habiéndolo oído, alzaron unánimes la voz a Dios y dijeron, soberano Señor, tú eres el Dios que hiciste, perdón, el cielo y la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay. Que por boca de David tu siervo dijiste, ¿por qué se amotinan las gentes y los pueblos piensan cosas vanas? Se reunieron los reyes de la tierra y los príncipes se juntaron en uno contra el Señor y contra su Cristo. Porque verdaderamente se unieron en esta ciudad contra tu santo Hijo Jesús, a quien ungiste, Herodes y Poncio Pilato, con los gentiles y el pueblo de Israel, para hacer cuanto tu mano y tu consejo habían antes determinado que sucediera. Y ahora, Señor, mira sus amenazas y conceda a tus siervos que con todo denuedo hablen tu palabra. Y mientras extiendes tu mano para que se hagan sanidades y señales y prodigios mediante el nombre de tu santo Hijo Jesús. Cuando hubieron orado, el lugar en que estaban congregados tembló. Y todos fueron llenos del Espíritu Santo y hablaban con denuedo la palabra de Dios. Quiero compartir con vos rápidamente qué tenía de especial esta oración. Vimos anteriormente que eran hombres comunes y corrientes, hombres sin letras y del vulgo. Esto quiere decir que no tenían una educación, una escolaridad, como sí tenían los fariseos, como sí tenían los saduceos, como sí tenían los religiosos de la época. Cuestiones que para Dios no son esenciales para usar. Y Dios humilla lo que es con lo que no es. Y levanta lo despreciado, lo vil del mundo para humillar a lo que tiene renombre quizás. Importante que podamos recordar esto, mis hermanos. No se trata de nosotros, se trata de Él. ¿Esto qué quiere decir? Que no me tengo que capacitar, que no tengo que estudiar, que no tengo que seguir de una forma estructurada y bosquejada de estudiar. No, al contrario, tenemos que hacerlo, pero no son nuestros títulos los que nos habilitan para que Dios nos use. Es la santidad por medio del obrar del Espíritu en nuestra vida la que nos hace aptos para que Dios, el Dios Santo, haga su obra en santidad por medio nuestro. ¿Qué tenía esa oración de esta iglesia? ¿Qué tenía esa oración que nos queda como un ejemplo y que tenemos que volver a ver nosotros? Es triste escuchar muchas veces cómo oramos, ¿sí? Damos vueltas sobre un eje que no tiene el sentido que la oración debería tener. A veces escuchamos oraciones que parece que le estamos diciendo a Dios lo que Dios no sabe. A veces escuchamos oraciones que parecen que quieren impresionar, cuando lo que estoy haciendo es hablando, dialogando con Dios. Mi preocupación tiene que ser mi comunicación con Él, y el resto nosotros oímos a aquel que nos representa por medio de esa oración.
pero ¿por qué dista tanto? ¿Por qué estamos tan lejos de esa oración tan sencilla y profunda a la vez de esta iglesia? Esa que caracterizaba por su humildad, no su condición social, su humildad de corazón. Ahora, quiero que me acompañe para ver algunas características que tenían y que nosotros tenemos que procurar para volver a la oración bíblica, para volver a la oración poderosa, para volver a la oración en el Espíritu. Dice el versículo 24, allí está la oración, dice, ellos alzaron unánimes la voz a Dios y dijeron, soberano Señor, tú eres el Dios que hiciste el cielo y la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay. Es impresionante cómo arranca, porque dice o comienza con esta palabra, soberano Señor. Quizás esta oración, en otro contexto, no llamaría tanto la atención. Pero ¿qué acaba de ocurrir? Le acaban de declarar la guerra a los cristianos. Comienza una persecución. Comienza el fin de la libertad de expresión, por llamarlo de alguna forma. Acaban de tomar a 2 de los discípulos, los acaban de azotar, los acaban de amenazar y los soltaron, diciéndole, ustedes muchachos, si vuelven a hablar de esto, la van a pasar mal. Entonces, no es un título o un relleno de esta oración. Cuando ellos están diciendo soberano Señor, están reconociendo que esa situación que estaban viviendo, a Dios no se le escapaba. Mi hermano, ¿cuántas veces durante este año y medio que hemos vivido nos hemos olvidado de que Dios sigue reinando, de que el cielo gobierna, de que el santo Dios está sentado en su trono, y esto no lo sorprendió? Esto no estaba ajeno a sus planes. Dios lo ha permitido. Si te doy mi humilde opinión, yo no creo que Dios haya enviado la pandemia, yo creo que Dios la ha permitido. Y que Dios sí tenía un plan detrás de todo esto, que era poner a la iglesia en evidencia, no para humillarnos, sino para darnos cuenta de en qué cosas estábamos perdiendo el tiempo. Alguien me preguntó, ¿y qué aprendiste en la pandemia? Y yo una de las cosas que le dije era, mirá, si algo aprendí, es que la obra es de Dios. Que Dios no me necesita, pero es tan bueno conmigo que se digna en usarme. Y Dios nos ha mostrado eso como iglesia, porque ha desnudado la realidad de nuestros corazones y nuestra comunión. Y aquellos que parecían estar firmes, cayeron y se alejaron completamente de Dios. Y aquellos que parecían que estaban ahí al borde, son los primeros que se conectan, son aquellos que han invitado gente, y Dios ha traído salvación en muchos hogares. Y nos ha demostrado que no se trata ni de nuestra formación, ni de nuestra capacidad, ni de nuestro cronograma, ni de nuestras actividades, que no son malas, pero que a veces nos alejan del corazón y del sentido. Acá los discípulos dicen, y soberano Señor. Si había algo que ellos tenían y los llevaba a orar como a Dios le agrada, era que tenían una comprensión del carácter de Dios. Tenían una comprensión del carácter de Dios. Y sé que suena extraño esto, porque la idea de comprender es tener una dimensión lógica de las cosas. Y si algo que Dios que no tiene es lógica, ¿no? Porque nosotros vivimos en un mundo de sentidos, donde todo lo que puedo tocar, ver, oler, gustar, sentir, es lo que me confirma la realidad de las cosas. Sin embargo, Dios irrumpe en nuestra realidad y rompe todo paradigma, ¿no? Rompe todas las estructuras y se hace presente. Ahora, cuando quiero hablar o decido usar esta palabra comprensión, es el hecho de tratar de entender el carácter de Dios, tratar de conocer a Dios, porque cuando yo entiendo quién es Dios, o sea, me va a ser más fácil entender qué hace Dios. Por ejemplo, en este caso, cuando entiendo que Dios es soberano, que Él está sobre, de ahí viene la palabra sober, ¿sí? Está sobre todo, que Él tiene la primera y la última palabra, que como diríamos con los muchachos jóvenes o los pibes, Él sabe cómo termina la serie sin ver todos los capítulos, porque Él es el guionista, porque Él es el director, Él está en control de todas las cosas. Entonces, cuando yo entiendo este detalle no menor, Dios es soberano, entonces entiendo que nada se escapa de su voluntad, que nada se escapa de su permiso, de que está en control de todas las cosas. Entonces yo, que tengo esa naturaleza de querer renegar, de quejarme, de querer enseñarle a Dios cómo hacer las cosas, paro la pelota y digo, apa, a Dios no se le escapó, a Dios no lo sorprendió.
Dios es soberano. Entonces uno baja un cambio, uno vuelve a ponerse en sintonía con el Señor y dice, Dios sabe lo que hace. Dios tiene la última palabra. Fíjate qué más dicen ellos y cómo se refieren al Señor. Tú eres el Dios que hiciste el cielo, la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay. Y claro, Él es el creador. Pero tampoco que esto es menor, este detalle. Porque Él es soberano porque está sobre todas las cosas. Pero Él tiene el poder y los derechos de autor porque es el creador de Jehová la tierra y su plenitud del mundo y todo lo que en ellos hay, todo lo que en Él habita. Él tiene los derechos de autor sobre tu vida y sobre mi vida. Él tiene el derecho cual alfarero sobre la vasija de decidir la forma que le da y el proceso al que lo somete. Por eso acá la iglesia está viviendo esto, y estos hermanos, que quizás habían puesto sus manos sobre las espaldas laceradas de los discípulos, que quizás podían ver sus ojos amorotonados, que quizás podían ver en ellos o se ven encargados de limpiar o de enjugar sus heridas o de limpiar la sangre quizás de los golpes recibidos. Ellos decían, tú eres Señor, tú eres soberano, tú eres el creador, ahora no se te escapa nada. Qué importante, mi hermano, que volvamos a tener esta comprensión del carácter de Dios, para que podamos orar de acuerdo a la voluntad de Dios. Hablaba hace un tiempo con un grupo de jóvenes y les decía, nuestras iglesias están llenas de personas que están frustradas, de personas que están resentidas con Dios, porque ellos esperaban que Dios haga algo que nunca les prometió. Y mi hermano, mi hermana, mi amigo, si vos esperás que Dios haga lo que vos querés, probablemente termines frustrado, termines, entre comillas, decepcionado, no porque Dios haya fallado, sino porque esperaste algo que jamás prometió. Ahora muchas veces oramos o nos dirigimos al Señor con esta falsa expectativa, porque no comprendemos quién es Él, porque no entendemos que Él obra en base a lo que Él es, y si no entiendo quién es Él, qué es Él, entonces muchas veces no voy a saber cómo dirigirme a Él. Y parecemos esos niños que escriben la cartita para Papá Noel, y quiero, y quiero, y te pido, y te pido, y te pido, ¿no? Y no entendemos que la oración no es simplemente un canal de petición, es un canal de relación, de comunión, de diálogo con el Padre. Para muchos de nosotros la oración es un audio de WhatsApp, donde vos hablás y esperás que te escuchen cuando puedan, cuando quieran. Pero es una llamada en vivo con el Señor, es una videollamada, donde lo puedo ver, donde Él me ve, donde estoy hablando en tiempo real. Qué importante que entendamos esto, mis hermanos. Ahora, ¿cómo llego a comprender el carácter de Dios? Bueno, ahí llega el versículo 25-26, dice, que por boca de David, tu siervo, dijiste, ¿por qué se amotinan la gente si los pueblos piensan cosas vanas? Se reunieron los reyes de la tierra y los príncipes se juntaron en uno contra el Señor, contra su Cristo. Si vos ves ahí, prestás atención a tu Biblia, vas a ver que los márgenes se acortaron y que hay una letra C al final, donde dice Cristo. Bueno, eso quiere decir que este versículo es una referencia escritural y generalmente, entendamos que cuando en este tiempo no estaba terminado el canon, no tenían todos los libros, de hecho, este sería, por llamarlo de alguna forma, el cuarto libro del Nuevo Testamento. Entonces, no tenían toda la información que nosotros tenemos. Y generalmente las referencias que hay en el Nuevo Testamento se refieren a pasajes del Antiguo Testamento, porque no tenían el Nuevo. Y si vos vas abajo de tu Biblia, ahí te da la referencia a dónde está. Dice Salmo 2, 1 y 2. Y nosotros podemos orar como esta iglesia oraba, cuando tenemos una comprensión del carácter de Dios, pero llegamos a comprender quién es Dios cuando tenemos conocimiento de las Escrituras. No es para que a la hora de orar le digamos a Dios versículos de memoria como para impresionarlo, pero sí es entender que cuando comprendo, cuando conozco la Escritura, cuando estudio la Biblia, obviamente achico el margen de error, me parezco más a Cristo, me parezco más a los grandes hombres y mujeres que nosotros enseñamos de ellos y que apuntamos a ser como ellos porque son un reflejo de Cristo. Mira, acompáñame por favor al Proverbio 28:9. Este era uno de los pasajes que te iba a compartir hoy, pero
ahora solo lo voy a mencionar. Hace un tiempito lo compartí con la iglesia y estaba la reflexión. Pero dice, Proverbios 28, 9, fíjate lo que dice la palabra de Dios, acompáñame, dice, el que aparta su oído para oír la ley, su oración, dice la palabra de Dios, aparta su oído para no oír la ley, su oración también es abominable. ¿Qué quiere decir en nuestro criollo español de todos los días? Hermano, vos te podés pasar horas orando. No creo que sea muy factible, ¿no? Porque si no nos exponemos a la palabra de Dios, es muy probable que no tengamos ganas de orar más que los hábitos que hemos adquirido y que muchas veces son automáticos, ¿no? Por la comida, cuando nos levantamos, cuando tenemos algún problema. El que no, el que aparta su oído para no oír la ley, su oración también es abominable. ¿Qué está diciendo? Que tiene que ir balanceada nuestra relación con el Señor, la lectura de la palabra, el estudio de la palabra, el escuchar la palabra, con la oración. No sé si es 50-50, 100 y 100, no sé las proporciones, pero tiene que haber. Vos y yo tenemos que llegar al Señor y llegar a estas reuniones habiendo tenido un tiempo personal con Él. Nunca la reunión tuvo el objetivo o tendrá el objetivo de suplantar la comunión personal con el Señor. Por eso es que muchas veces el único tiempo que tenemos nosotros expuestos a la Biblia es en estas reuniones. En la reunión de oración, en la reunión de damas, en la reunión de jóvenes, en la reunión general. Pero Dios no es un Dios de fin de semana. Dios no es un Dios de actividades. Dios es un Dios, es Dios primero, eternamente y para siempre. Gloria a Dios que es así. Pero es un Dios que se quiere relacionar conmigo, quiere hablarme todos los días. Mirá si por un día Dios dejaría de bendecirnos y dejaría de, con su gracia, darnos un día más de vida. Hubiésemos pasado la eternidad hace tiempo. Sin embargo, vos y yo, usted y yo, nos limitamos a Dios en las actividades programadas de la iglesia o en los momentos de necesidad. Qué importante es que podamos no solo comprender el carácter de Dios, sino conocer las Escrituras. Conocer las Escrituras, que podamos buscar del Señor, que podamos exponernos a la Biblia. Santiago dice que es como un espejo, que nosotros podamos ponernos a la Escritura, que podamos vernos reflejadas en ella para no salir como estábamos, sino para corregir aquellas cosas que no están bien y que distan o nos alejan de ser el reflejo, la imagen del mismo Jesús. Romanos 8:29 dice que es el propósito de Dios, hacernos a su imagen y semejanza que el pecado nos robó, pero que por medio del obrar del Santo Espíritu de Dios en nosotros, viviendo en libertad por medio de la comunión y del espacio que le damos cuando buscamos del Señor, Dios forma a su Hijo en nosotros, va sacando todo lo que no tiene que ver con Jesús. Es un proceso que dura toda la vida. En algunos de nosotros está hace casi 40 años trabajando. En algunos quizás de ustedes ha sido hace poquito, o muchos años más, no lo sé, pero Dios hasta el momento de nuestro último aliento va a seguir formando a Cristo en nosotros. Ahora qué triste, mi hermano, que lo único que pasa en muchas de nuestras vidas es el tiempo. Porque no nos exponemos a la palabra de Dios. Porque no conocemos a Dios de una forma personal. Porque lo que sabemos de Dios es lo que tocamos de oído, porque lo escuchamos, y no estoy diciendo que esté mal. Pero Dios quiere hablarme a mí. No quiere usar a otros simplemente para hablar. Quiere hablarme a mí. Y probablemente, mi hermano, las lecciones más grandes de tu vida las hayas aprendido en el 1 a 1 con el Señor. Las hayas aprendido en ese tiempo donde quizás sin conocer demasiado o mucho la Escritura, Dios te habló, te marcó y utilizó su palabra. Con una línea, con dos, con tres, con un versículo completo, con un pasaje, con un libro quizás, para llamar tu atención, para recordarte que Él está ahí, para recordarte que Él tiene un plan, para recordarte que a Él no se le escapa nada, para recordarte, como Filipenses 1:6 dice, que el que comenzó la buena obra en nosotros la va a terminar, la va a perfeccionar. Aquellos que ya tenemos unas cuantas décadas encima nos acordamos de esa preciosa canción de Steve Green, ¿se acuerdan? Aquel que la buena obra empezó, algunos la seguimos cantando en nuestras iglesias. Pero no es una canción de Steve Green, es palabra de Dios. El poder no está en el cantante, el poder está en el contenido, que es la misma Biblia. Hoy una de las chicas que recibió a Cristo en la pandemia me escribió y me decía, ¿está mal que escuche música secular? Tristemente está bastante influenciada por algunos cristianos
tibios, ¿no? Y ella me decía, ¿qué tengo que hacer? Y bueno, y ahí le decía, es importante que la música que escuches tenga contenido bíblico, que te edifique, que te deje algo, que te motive a algo espiritual, y no a la flojera, no a la emoción, no al ruidito y nada más. Ahora, ¿qué tenía esta oración? Dijimos en primer lugar, comprensión del carácter de Dios. En segundo lugar, se notaba que estos hermanos conocían la palabra de Dios. Fíjate, no habían institutos, no habían seminarios, no habían escuelas bíblicas. Lo que sabían de Dios era por una experiencia personal, por haber escuchado la Biblia, por repetirla, por guardarla, memorizarla, hacerla propia. Versículo 27 y 28 dice, porque verdaderamente se unieron en esta ciudad contra tu santo Hijo Jesús, a quien ungiste. ¿Quién es? Herodes, el rey. Poncio Pilato, el procurador o el emperador. Con los gentiles, aquellos que no conocían a Dios, pero también, fíjate, con el pueblo de Israel, aquellos que conocían y aún esperaban al Mesías, pero en su dureza no lo reconocieron como tal. ¿Para hacer qué cosa? Cuanto tu mano y tu consejo habían antes determinado que sucediera. Una vez más resalta aquí el concepto de soberano, esa es la idea, ¿no? Aquel que ha fijado un plan y que nada ni nadie lo puede interrumpir o cambiar. ¿Quién va a torcer lo que Dios enderezó? ¿O quién enderezará lo que Dios torció? Sin embargo, acá es impresionante ver que el amor a Dios que tenían estos hermanos, esa comprensión del carácter de Dios, ese conocimiento de la Escritura, no los alejaba de una realidad, no tenían una burla de que no pasa nada, no, ellos eran conscientes de la realidad, había conciencia de la actualidad, había conciencia de lo que estaba sucediendo a su alrededor, dentro de la iglesia, hay muchos o algunos hermanos que con la ausencia o la inconsciencia de la actualidad y no es así. Que por ahí desconocemos, o que nos sumamos para orar, para acompañar y quizás en esa oración o en ese pedido Dios despierta el corazón para que un hermano supla la necesidad de otro, o se deje, o se disponga que Dios lo utilice para suplir alguna necesidad. La oración de esta iglesia, la oración de la iglesia primitiva, la oración de la iglesia que tenía poder en el Espíritu, era aquella que comprendía el carácter de Dios, que buscaba conocerlo más como por medio del conocimiento de la Escritura, pero también una iglesia que oraba consciente de la actualidad. Mis hermanos, estamos en los últimos tiempos, el Señor viene en cualquier momento, escatológicamente, teológicamente, no falta nada para que Cristo venga a buscarnos. Puede ser ahora, puede ser que antes de decir amén al finalizar la reunión, en un abrir y cerrar de ojos, estemos con nuestro Señor y que amén, que así sea, podamos estar con el Señor lo antes posible. Tengo 3 hijos chiquitos y los quiero ver crecer y no me gustaría que se casen mis hijas, pero me encantaría estar en ese momento. Pero dijo el apóstol, yo quiero estar con el Señor, lo que es muchísimo mejor. Yo quiero estar con mi Redentor, yo quiero estar con mi Salvador. Quiero que me venga a buscar. Y quiero que todas esas imaginaciones de niño, cuando uno soñaba con el cielo, se hagan realidad. El Señor viene en cualquier momento, mi hermano. Somos conscientes de eso. Pongámonos a cuentas con el Señor, estemos al día, anhelemos vivir en esta tierra como vamos a vivir en el cielo. Versículo 28 y 29 dice, sí, 28 al 30, perdón. Para hacer cuanto tu mano y tu consejo habían antes determinado que sucediera. Y ahora, Señor, mira sus amenazas y concede a tus siervos que líbranos del mal, Señor. Señor, te pedimos que saques esta prueba de nuestra vida. ¿Es esa la oración? No, fíjate lo que dice, fíjese lo que dice. Y da a tus siervos que con todo denuedo hablen tu palabra. Nosotros oramos muchas veces y te pido, Señor, que sanes, te pido, Señor, que guardes, te pido, Señor, que quites, te pido, Señor, que hagas. Mirá la oración de este pueblo. Acordate de quién están hablando, al Dios soberano, que no se le escapa nada. Lo reconocen así porque conocen la palabra de Dios, porque repiten lo que han escuchado, pero han procesado esa realidad.
y entienden que el Dios de sus padres, el Dios de la antigüedad, es el mismo Dios que está con ellos hoy. Mi hermano, mi hermana, el mismo Dios que tuvo con Moisés, es el que está contigo ahora y en tu casa, es el que está presente en tu vida, es el que no se le escapa nada. Es aquel que ha creado el tiempo. Qué increíble eso. Dios está fuera del tiempo, no está limitado. Y que Él se haya limitado y haya ingresado en el tiempo para venir a buscar y salvar lo que se había perdido a usted y a mí, como si esto no fuera poco, se dignan usarnos. Esta iglesia está acá orando para que el Señor le dé de nuevo pasión, ganas, empuje, fuerza, ese primer amor, ese calor, ese fuego que decían los discípulos de Emaús. ¿Te acordás? ¿No ardía el corazón cuando escuchábamos la voz del Señor? Mi hermano, si te has enfriado es porque dejaste de escuchar la voz del Señor. Nunca llega el frío sin la ausencia del calor. No pueden convivir. Cuando está el fuego del Señor en nosotros, estamos lejos de enfriar. Pero cuando estamos cerca de enfriarnos, porque nos hemos alejado del Señor. Nos hemos alejado de la comunión con los hermanos, nos hemos alejado de la comunión personal. Ahora esta iglesia tiene un compromiso con el Señor, pero con la obra del Señor. ¿Sí? Si lo querés anotar o aliterar, dijimos, versículo 24, comprensión del carácter de Dios. 25 y 26, conocimiento de la Escritura. Versículos 27 y 28, conciencia de la actualidad o de la realidad que estaban viviendo y aquello que iba a suceder también. Pero aquí en el versículo 28 al 30, seguimos leyendo, dice, mientras extiendes tu mano para que se hagan sanidades y señales y prodigios mediante el nombre de tu santo Hijo Jesús. Acá vemos una iglesia que estaba comprometida con la gran comisión. Estaban comprometidas con la gran comisión. Y esto tiene que ser un llamado para cada uno de nosotros. Si como hijos de Dios no estamos viviendo, cumpliendo la gran comisión, entonces estamos viviendo la gran omisión. ¿Sí? Dice la palabra de Dios que Él nos salvó para que le sirvamos. Él nos salvó no solo para llenar un lugar en el cielo, porque si no en el momento que recibimos a Cristo somos abducidos a la eternidad. Pero estamos aquí porque Dios quiere formar a Cristo en nosotros, pero porque Dios quiere que nosotros seamos canales e instrumentos de su gracia en la vida de alguien más. Quiero animarte en este tiempo y quiero desafiarte y hacerte también pensar o reflexionar. En todo este tiempo de desazón, de amargura, de angustia, de incertidumbre, de afán que ha vivido la gente alrededor suyo, alrededor tuyo, ¿compartiste la verdad del Evangelio? ¿Mostraste la paz que trae saber que a Dios no se le escapa nada? Recién cuando estaba con un profe ahí en el inicio de esta materia en la universidad, él decía, muchos de los cristianos vivimos como un corcho en el mar, yendo de aquí para allá. Pero él nos llamaba y nos desafiaba a vivir anclados en aquel que la pandemia no lo sorprendió ni lo movió, no cambió lo que Dios es. Mi hermanos, que nosotros podamos ser instrumentos de ese Dios de amor, de esa gracia de Dios. Nosotros tenemos la verdad. Nosotros tenemos la solución para los problemas de la humanidad, no para el COVID. Eso que se encarguen los rusos, AstraZeneca y lo demás. Pero nuestra misión va más allá de esta vida. Traigamos paz, pero la paz que Dios da, la paz de Dios, el producto de la paz con Dios. Y fíjate la consecuencia de esto. Dice que cuando hubieron orado, ¿sí? Reciben la noticia, escuchan la realidad, oran. Y dice, cuando hubieron orado, cuando dijeron amén, cuando quizás abrieron sus ojos, el lugar donde estaban congregados tembló. Es increíble. Ahora, si conoces un poquito de geografía, y si no te animo a que busques, esta zona donde están en Jerusalén no es una zona donde suele haber temblores. No era algo común para ellos. Quizás en otro lugar de la Tierra, bueno, hace un temblor, ¿no? Lugares donde hay actividad volcánica y demás. Para ellos no era común. No solo sorprendía que estaba temblando, sorprendía lo que era el temblor en sí, pero ellos entendían que era Dios. Y ese temblor, yo me imagino que ha sido exterior, pero también interior. Ese interior, el Santo Espíritu de Dios los sacudió, diciéndole, hermanos,
Dios está con ustedes. Dios va a hacer su obra. Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Él va a cumplir aquello que promete. La consecuencia. Y todos fueron llenos del Espíritu Santo. Acordate que cuando la Biblia habla de llenura del Espíritu, no habla de una capacidad. No habla de acá tengo mi termito, estaba tomando unos mates, y ahora debe estar en un 25%. ¿Sí? No habla de capacidad la llenura, sino habla de control. La idea de esa palabra llenura es la de la vela de los barcos, que es inflada por el viento y lo mueve. La idea de la llenura del Espíritu es que yo le doy el timón a Dios. No es que, viste, voy llenando como la botellita o como las cosas como la batería del celu. No. Es cuando yo rindo mi voluntad al Señor, cuando entrego mis luchas, cuando entrego mis pecados, cuando confieso mis errores, digo, Señor, vos estás en control, vos estás sentado en el trono de la eternidad y del universo, quiero que te sientas en el trono de mi vida, quiero que vos guíes, quiero que vos me dirijas, quiero que seas vos el que trace el norte. Quiero dejar de yo decidir y pedir que vos bendigas mis planes y quiero hacer tu voluntad, Señor. La iglesia fue la iglesia que le agradaba a Dios, porque estaba dispuesta a hacer la voluntad de Dios y no forzar a Dios para que haga su propia voluntad. Y fíjate cómo termina este pasaje, dice, y hablaban con denuedo la palabra de Dios. En 3 oportunidades en este capítulo menciona lo mismo, con denuedo, con pasión, de una forma oportuna. A veces nosotros decimos, sí, yo tengo un Dios que trae solución a mi vida, me llena de gozo. Y somos peor que vendedor que no está convencido de lo que vende. Primero porque no lo experimentamos de una forma personal y después porque queremos convencer a la gente de lo que no estamos convencidos nosotros. Mi hermanos, vivamos de una manera nuestra comunión personal con el Señor, que nos brote, que la gente diga como quizás dijo alguna vez o como quizás dice de alguno de nosotros, vos tenés algo distinto. ¿No te preocupa? ¿No te molesta? ¿Por qué cuando todos hablamos de esto, del otro, de aquello, vos estás o sonriendo o como si no te afectara? Y que todo eso nos allane el terreno para compartir del Señor. Qué increíble ver esta iglesia, una iglesia humilde, una iglesia que no tenía los recursos que nosotros tenemos, pero que reconocía el recurso que vos y yo, y usted y yo tenemos, que es la presencia de Dios en su vida, la oración, la palabra de Dios, y eso hacía que sus vidas, ordinarias a los ojos de muchos, sean extraordinarias para Dios. Espero que esta palabra sea oportuna para tu vida, porque la palabra de Dios nunca vuelve vacía, pero la palabra de Dios obra en el corazón de aquel que se deja, que deja que Dios obre de su vida, y espero que Dios lo haga en tu vida, mi hermano y mi hermana. Quiero hablar con vos. Querido Señor, gracias por este tiempo, gracias por tu palabra, gracias por el testimonio de personas, hombres y mujeres comunes y corrientes, que quizás no tenían la educación que tenemos, que no tenían los recursos que tenemos, que no tenían la información que hoy tenemos, pero tenían algo que muchos de nosotros hemos perdido, un corazón para vos, pasión, denuedo, ganas de ver a Dios obrar en la vida de uno y a través de uno. Este pasaje sí dice que no había necesidades en la iglesia, porque claro, todos estaban dispuestos a ser usados por vos. Señor, que podamos parecernos a esta iglesia, que dejemos el activismo de lado, que dejemos, Señor, algunas formas, algunos rituales muchas veces que nos alejan tanto del verdadero corazón de la iglesia. Sabemos que vos sos un Dios de orden y queremos honrarte con el orden, Señor. Pero queremos ser conscientes de lo que pasa a nuestro alrededor. Queremos ser una iglesia de puertas abiertas, una iglesia de puertas para afuera. En este momento de tanta necesidad, de tanta incertidumbre, nosotros tenemos la solución y muchas veces nos callamos. Que Dios, la realidad, las noticias de nuestro entorno, de lo que nos ha dolido la pandemia, quizás aún perdiendo seres queridos o gente alrededor nuestra, eso nos haga abrir los ojos de nuestro entendimiento para ver la realidad. Nos estás gritando, Señor, aunque vos no gritás, que en cualquier momento nos venís a buscar. Y muchos de nosotros seguimos luchando con las mismas cosas, seguimos tibios, seguimos esperando que nos llamen, que nos vengan a buscar. Ya vos nos viniste a buscar, que eso sea suficiente para nosotros. Y que esto nos motive a ser de motivación a otros. Que podamos dejar de esperar lo que nos van a dar y nosotros busquemos lo que vos nos querés dar.
Gracias porque no sos un Dios que terceriza su obra. Vos querés hacer tu obra en primera mano en nuestra vida. Que podamos dejar de hacer. Gracias. Gracias por Jesús. Gracias por tu Santo Espíritu. Gracias por tu palabra. Gracias por tu pueblo. Dios, bendecí esta congregación, bendecí la iglesia allí en Pavón. Que siga siendo un faro que guía a las personas a Cristo. Que siga siendo ese hogar donde las personas llegan y tienen una familia. Que pueda seguir siendo esa iglesia de brazos abiertos, donde las personas se encuentran con lo que necesitan. No solo la contención, sino con su Salvador. Es una realidad en su iglesia, también en la iglesia que me permití servir. Es una realidad en nosotros que somos la iglesia. Te lo ruego en el nombre precioso que es sobre todo nombre, el nombre de Cristo Jesús. Amén.